Continuamos en nuestra lectura cronológica de la Biblia y en la sección anterior estuvimos viendo todos los preparativos del tabernáculo. El tabernáculo era esta cerca que cubría o más bien le daba un perímetro a la tienda del santuario de Dios. ¿Y qué había dentro de esa tienda del santuario? Estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Delante del arca del pacto, que se encontraba en el lugar santísimo, estaba el lugar santo. Y ahí había un candelabro, ahí había una mesa con los panes de proposición y también estaba un sitio especial para quemar incienso y para hacer sacrificios. Todo esto en el patio del tabernáculo también. Entonces, en la sección anterior estuvimos viendo todos los preparativos, los materiales, el diseño del tabernáculo en general y que Aarón y sus hijos serían la clase sacerdotal que se ocuparía de servir ahí en el tabernáculo. Ahora en Éxodo capítulo 30 se nos presenta los preparativos para la construcción del altar de incienso aromático. El incienso se quemaba antes de los sacrificios diarios de manera continua y el propósito era pues muy sencillo, generar los residuos de los sacrificios de los animales iba a generar un mal olor. Entonces, para dar un mal olor en esa zona, tenía que haber este incienso aromático quemándose de forma permanente para que su olor pudiera mantener un ambiente agradable en el tabernáculo. También se indica una instrucción de parte de Dios que cuando Él mande hacer censos a la población del pueblo, entonces cada hombre mayor de 20 años deberá presentar una ofrenda de expiación o una ofrenda de liberación por su vida. Esas ofrendas serán usadas para el mantenimiento del servicio del tabernáculo. Se deberá colocar un lavatorio de bronce para que los sacerdotes se laven las manos y los pies antes de ofrecer sacrificios. El aceite para la unción será preparado con especias finas y aromáticas. Con este aceite se ungirá la tienda de reunión, se ungirá el arca y todos los otros utensilios del tabernáculo. También se tomará ese aceite santo para ungir a los sacerdotes. El incienso también deberá hacerse de especias aromáticas y no se deberá dar un uso común a estos olores porque son preparados para estos oficios consagrados. En Éxodo capítulo 31 se presenta el nombre de los artesanos que Dios ha escogido como maestros técnicos a los que Él los llenó de su espíritu para llevar a cabo la obra de estos utensilios, las vestiduras sacerdotales, los ingredientes del aceite y del incienso. Se vuelve una vez más a enfatizar la importancia de guardar el sábado como el día de descanso dedicado al Dios. Al final del capítulo, Moisés recibe las dos tablas de piedra con el testimonio del pacto en la cima del monte Sinaí. Algunos han querido suponer que en estas dos tablas había una primera parte de los mandamientos y se complementaban la otra tabla. Lo cierto del caso es que si tomamos la referencia al contexto cultural de esa época, cuando se hacía un pacto, se escribían los términos y condiciones que las dos partes tenían que cumplir y entonces se dejaba una copia el señor y otra copia se la dejaba el vasallo, de tal forma que los dos que estaban en relación de pacto tuvieran una copia de los términos y condiciones de su acuerdo, de su alianza. En este caso, estos acuerdos y condiciones están recapitulados en el marco de este código de la alianza en esas dos tablas de piedra. En Éxodo capítulo 32, mientras Moisés recibía en la cima de el monte Sinaí todas estas instrucciones sobre el tabernáculo, los utensilios, el sacerdocio, estas instrucciones comenzaron en el capítulo 24 del Éxodo. Mientras todo eso, se dice que Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios, en la nube, en la cumbre del Sinaí. Y como
tardaba tanto Moisés, el pueblo pensó que ya Moisés no iba a regresar y tuvieron una reacción que fue pedirle a Aarón, su hermano mayor, que iba a ser el futuro sacerdote, que hiciera unos dioses para que vayan delante de ellos. Esta frase, haznos dioses que vayan delante de nosotros, era algo que se daba de forma común en el contexto cultural de aquella época, donde los dioses, que eran como los protectores de los pueblos, ellos funcionaban como un garante, una seguridad de la buena voluntad, de la bendición hacia ese pueblo. Recuerden que en capítulos anteriores vimos que delante del pueblo en el desierto iba la presencia de Dios en una nube. Pero como ellos pensaban que ya, quién sabe qué había pasado con Moisés y que la nube estaba solamente en la cumbre del monte Sinaí y ellos querían llegar a la tierra prometida, entonces le dijeron a Aarón, haznos estos dioses que vayan delante de nosotros. Dicho de otra forma, haznos un sustituto, ¿ok? Y Aarón entonces pidió que todos en el pueblo entregaran los aretes de oro que tenían y con ese material fundido, es decir, puesto al fuego, tomó y formó un becerro de oro, al que nombraron como estos son los dioses que se sacaron de Egipto. Aarón hizo un altar delante de este becerro de oro y decretó fiesta para el Señor, fiesta para Jehová, donde el pueblo presentó ofrendas y comieron y bebieron y se entregaron a una gran celebración con bailes. De hecho que la palabra original que se traduce como que el pueblo se alzó en celebración tiene connotaciones bastante fuertes de que pudo haber involucrado una fiesta sumamente desenfrenada, la que hicieron delante del becerro de oro. Cuando Dios le dijo a Moisés que descendiera para que viera lo que el pueblo había hecho y cómo el pueblo se había corrompido en maldad y que se habían apartado del camino de Dios, Moisés entonces tuvo que interceder una vez más ante Dios para que no destruyera a ese pueblo, sino que los perdonara a causa del pacto que él había establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moisés descendió y encontró al pueblo en esa fiesta, rompió las tablas de piedra contra el monte Sinaí. Esto de romper las tablas de piedra era una señal de quebrantamiento de los términos del pacto por parte del pueblo. Si el pueblo se había corrompido, si el pueblo había fallado al primer mandamiento, no tendrás otros dioses, y al segundo mandamiento, no te harás imágenes de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Pues ellos habían hecho un becerro de oro y lo habían declarado como el Dios que nos sacó de Egipto. Así es que ellos habían corrompido el mandato de Dios y habían quebrantado entonces los términos del pacto. Por eso Moisés rompe las tablas de piedra, porque los términos y condiciones habían sido corrompidos por el pueblo. Moisés entonces mandó a los hijos de Leví a matar a sus parientes que habían pecado. Luego pidió a Dios que perdonara al pueblo, pero Dios le dijo que por ahora continuara llevando al pueblo al lugar prometido, pero que vendría un día del castigo, en donde el pueblo sería castigado por haberse corrompido con el becerro de oro. ¿Por qué un becerro y no otro animal? Porque el toro o esta figura taurina era símbolo del poder militar, era símbolo de fuerza, era símbolo de victoria. Los cuernos en ese contexto antiguo tenían esta idea de ser un símbolo de fuerza, de poder, de victoria. Y además en la antigüedad hay referencias de que se usaban animales fuertes como el toro o el león para representar la cabalgadura de los dioses, y en algunos casos incluso el animal representaba la figura del propio Dios en su lugar. Entonces, esta representación del toro, del becerro de oro, tenía esta connotación de sustituyamos a Dios, pero por otra fuente que para ellos fuera símbolo de fuerza, símbolo de victoria. El pueblo se había corrompido, las tablas de piedra fueron quebradas porque
el pacto, la alianza se había corrompido. ¿Qué pasó? El pueblo se había desesperado porque Moisés había durado esos 40 días y quisieron tomar el designio, el propósito de sus vidas en sus propias manos y todo lo echaron a perder. Esta es una gran lección que nos queda a todos respecto a saber esperar los tiempos de Dios y a mantenerse fieles a los mandatos que Él nos ha pedido, que son mandatos no porque Él tenga necesidad de que los cumplamos, sino porque son para nuestra protección, son para nuestro crecimiento y salud en todos los sentidos. Continuamos mañana para ver cómo sigue esta historia de este pueblo que es el pueblo del pacto, pero que ahora ha quebrantado el pacto. Nos vemos.